Que Dios los bendiga. Estamos otra vez en vivo aquí trayendo la palabra del Señor, ya que todavía no nos podemos reunir en nuestro templo. Bueno, vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Y primeramente, antes que nada, un saludo a todos. Que Dios los bendiga, que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. La verdad que es un placer y un privilegio traer la palabra de Dios. No todos tienen ese privilegio de poder dar la palabra de Dios, sino que del que el Señor tiene misericordia. Y ese es el agradecimiento que uno tiene, que Dios tuvo misericordia de uno y por eso uno puede hacer estas cosas. Y le damos gracias a Dios por sus infinitas bendiciones y porque Él es bueno. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Y lo podemos comprobar día a día que el Señor está con nosotros. Y en este día quiero traer un mensaje de que hablar un poco de la salvación, de que la salvación no es por obras, pero ¿se puede perder la salvación? ¿Y por qué traigo este mensaje ahora? Porque ahora que de la cuarentena, que se han hecho muchos servicios en hogares, mucha gente predica por redes sociales, y yo he visto bastante, y resulta de que el otro día me llamó la atención mucho de un pastor que estaba hablando y decía pero de un ejemplo de que él tomó, de que prácticamente si tú pecas no heredas el reino de Dios, si tú pecas no heredas el reino de Dios, pero si no pecas entonces te vas a ir con el Señor. Y en varios posts también he leído y he escuchado esto acerca de que tú tienes que dejar de pecar para poder heredar el reino de Dios. Para poder irte con el Señor tienes que dejar todo pecado y todo eso. Y también lo he visto en muchos posts, en Facebook, Instagram, y entonces me viene a la mente el decir, pero si la salvación no es por obras, entonces ¿por qué yo tengo que dejar de pecar para poder heredar el reino de Dios? Y por eso yo traje este mensaje para que podamos aclarar nuestras mentes y podamos ver de lo que el Señor está hablando en su palabra y cómo nosotros vamos a poder llegar a heredar el reino de Dios. Y lo primero que yo te puedo decir es que no importa las obras que tú hagas, ya sean malas o ya sean buenas. Hay mucha gente que dice, oh, yo soy muy buena persona, pero tampoco van a heredar el reino de Dios por ser buenas personas. Y otras personas dicen, no, yo soy muy malo, pero tampoco se trata de la salvación de lo bueno o de lo malo que hagas. La palabra del Señor no te dice eso, que para ganarte el cielo, para ganarte el reino de Dios, tienes que obrar bien o tienes que obrar mal. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, que es lo que la Biblia dice en este contexto. Nosotros podemos ver y podemos definir primeramente lo que es el pecado. El pecado es algo que te contamina, es algo que está en tu sangre, como yo lo he dicho anteriormente. Es algo que lo llevamos y que se hereda. El rey David dice que en maldad, en pecado me concibió mi madre. Y el apóstol Pablo también dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos ver que nuestra naturaleza es pecaminosa, es algo que lo llevamos en el ADN. Y ustedes, si se pueden ver estudios o gente que habla acerca del ADN, científicos, ahí ellos pueden ver realmente hasta prácticamente cómo vienes, prácticamente de qué enfermedad puede darte a cierta cantidad de tiempo, de años, y ahí está toda nuestra información en el ADN. Entonces ellos, al ver el ADN de cada persona, pueden ver que no somos perfectos, tenemos un montón de fallas, y esto es de nacimiento. No es algo que se va en el tiempo. Claro, nosotros
los vamos empeorando muchas veces, pero si le sacan el ADN a un bebé, ven que el ADN ya viene fallado, ya viene ya con, se puede decir, enfermedades hereditarias y muchas otras cosas que yo le insto a que lo busquen, que averigüen de eso para que ustedes puedan comprobarlo. Entonces ya nosotros venimos mal de fábrica, venimos mal de nacimiento, somos personas que heredamos el pecado, heredamos la maldad. A nadie le enseñan a portarse mal, al contrario, nos tienen que enseñar a portarnos bien. Claro, unos más que otros, pero para todos nos enseñan de una manera de vivir respetuosa, que agrade a la sociedad. Y el apóstol, Santiago dice en su carta, y él define el pecado, que dice que el pecado es saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Y cuando yo me pongo a leer esta parte que dice Santiago, es saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso encierra muchas cosas. Y no solamente en cuanto a lo físico, a lo material, sino que también a lo almático, lo que no se ve. Entonces, si nosotros llevamos ese versículo que dice Santiago, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, entonces, ¿cómo nos vamos a ganar el cielo de esa manera? Imposible, porque siempre estamos fallando, nuestra naturaleza es así, entonces siempre vamos a estar fallando. Entonces, podemos sacar nosotros la conclusión que si somos pecadores, ¿vamos a heredar el reino de Dios? Claro que no, porque estamos fallando. Pero quiere decir que entonces si no pecamos, entonces heredamos el reino de Dios. Y déjame decirte que tampoco es tan así. Porque para heredar el reino de Dios necesitamos aceptar a Cristo Jesús. Es lo único que la Biblia nos enseña, que tenemos que aceptar a Cristo Jesús. Y ahora, ¿por qué tenemos que aceptar a Cristo? Porque no es tanto que dejemos de pecar o no dejemos de pecar, porque si tú pecas, entonces no heredas. Bien. Recibes al Señor en tu corazón, haces la oración de arrepentimiento, pero después sigues pecando, porque somos fallos, seguimos pecando. Entonces, después de hacer la oración de arrepentimiento, y si vuelves a pecar, entonces ya no eres salvo. No, no es así. Entonces, podemos ver que la salvación no es por condiciones, no es por lo que hacemos o no lo hacemos. Pero hay personas que dicen que la salvación, como dice la Biblia, la salvación no es por obra. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero si esta persona se arrepiente, si esta persona busca de Dios por un tiempo, pero se aparta, entonces dicen que esa persona nunca fue salva. Y a mí esa respuesta siempre me ha quedado en el aire, porque no es una respuesta concreta, no es algo que en sí está en la Biblia, que dice, lo que pasa es que los cuales nunca fueron salvados. En sí, entonces si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos salva, pero siempre va a haber esa lucha, siempre vamos a tener esa lucha espiritual. Y esa lucha espiritual, ¿por qué está? Porque hay algo que uno tiene que ganar o hay algo que uno va a perder. Si en las guerras uno pierde o gana, entonces ¿de qué es lo que se está tratando esta guerra? Entonces, al yo indagar en este tema, el Señor me llevó a unas partes de la Biblia para poder aclarar. El Señor dice que si tú buscas, tú vas a encontrar, si tú golpeas, se te abrirá. Y este tema yo lo traigo porque, por lo que yo les dije anteriormente, he escuchado muchas predicaciones o posts que te dicen que tienes que portarte bien, que tienes que dejar de pecar para heredar el reino del Señor.
y no es tan así. Pero tampoco es como decir, si tú eres salvo, siempre vas a ser salvo, porque tampoco lo que la Biblia me enseña no es tan así. Y yo les quería hablar y decir un poco de esto. Lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 22, dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces el Señor después le dice, yo no los conozco, obradores de maldad. Pero aquí nosotros podemos ver que ellos profetizaban en el nombre del Señor, que echaban fuera demonios, y en el nombre del Señor hacían muchos milagros. Ahora, la parte de profetizar, hay mucha gente que profetiza en estos tiempos, y podemos ver que muchas profecías nunca se cumplen, y otras son profecías que prácticamente son sacadas de las Biblias, que se tienen que cumplir en algún tiempo. Entonces, no podemos basarnos muchos en eso. Y lo de los milagros también, vemos que hay muchos milagros que son falsos, muchos milagros que son verdaderos, pero siempre está esa parte como que será, no será. Pero lo que yo me quiero basar es que dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. A Jesús lo acusaron de echar fuera demonios en el nombre de Belcebú. Y Jesucristo le da una enseñanza y le dice, si el reino está dividido, no va a prevalecer. Y si yo echo fuera demonios en el nombre de Belcebú, entonces el reino de Satanás está dividido y no puede hacer. Entonces, cuando una persona echa fuera demonios en el nombre de Jesús, entonces los demonios se van. Entonces, ¿en qué nombre se fueron esos demonios? En el nombre de Jesús. Pero si nos vamos más a fondo, para Jesucristo poder echar fuera demonios, Él era hijo de Dios, o Él es hijo de Dios, Él es Dios, pero dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba sobre Él, y Él lo ha ungido, y una de las cosas que Él ungió fue para liberar, para echar fuera demonios. Entonces, para poder cualquier persona tener la autoridad para echar fuera demonios, tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Y eso nosotros lo podemos ver redactado también en la Biblia, cuando Pablo echaba fuera demonios, pero vinieron estas personas que quisieron echar un demonio fuera, y las personas, este demonio le dijo, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son, no los conozco. No tenían el poder. Entonces, para poder echar fuera demonios, tú tienes que tener ese poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres sellado, ¿cierto? El Señor te dio las arras del Espíritu. Pero aquí está diciendo que estas personas, que un tiempo echaron fuera demonios, tenían el poder del Espíritu Santo, llegó un momento dado que el Señor le dijo, yo no los conozco, obradores de maldad. Entonces, en algún momento dado de sus vidas, ellos hacían lo correcto. Ellos estaban en el camino, tenían el Espíritu Santo, pero se desviaron. Se desviaron de tal manera que Jesucristo le dijo, después de hacer esas cosas buenas, que dice, profetizábamos, echábamos fuera demonios, hacían milagros, parecen buenas, cosas buenas. Pero el Señor al final de cuentas le dice, yo no los conozco, obradores de maldad. Y otra cosa que podemos ver en la Biblia, que dice que nosotros somos salvos por fe. Y esto lo encontramos en Efesios, dice que nosotros somos salvos por fe, no por obras. Y esto dice, este es un don de Dios. Dice, y las obras aquí no cuentan, porque para que nadie se gloríe como dice, oh, qué tan bueno soy, o qué tan cerca de Dios estoy, o yo soy un privilegiado de Dios. Sino que dice aquí el apóstol Pablo que este solamente es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, pero esta salvación viene por medio de la fe. Nosotros somos salvos por fe. Pero
el apóstol Pablo sigue hablando y sigue diciendo en la carta de Efesios, y yo se los quiero leer, y dice en el capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, aquí el apóstol Pablo está, en los primeros capítulos, habla de la fe, habla de la iglesia, que somos un cuerpo, que tenemos un solo Dios, tenemos un evangelio, un espíritu, una fe, y esa única fe es la que nos salva. Y él dice, y esta fe es un don de Dios. Pero en el capítulo 4 dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostar? Apostatar significa dejar, abandonar, darle la vuelta a la espalda a esta fe, ya no creer más en esta fe, ya no seguir esta fe. Y usted puede decir, no, pero es que esos son los que eran livianos, esos eran los que no creían mucho, que iban, que no iban. Pero en el versículo 3, al final del versículo 3, dice que esto era para que participasen de ellos los creyentes. No cualquier persona, eran los creyentes y los que han conocido la verdad, que han conocido la palabra, que han conocido a Jesús, que los que conocieron, dice, ellos apostatarán de la fe. Y esto lo podemos nosotros tomar junto con lo que dijo Jesucristo, que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y Apocalipsis dice, si tú no eres tibio ni caliente, si no eres frío ni caliente, si eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué es la conclusión que nosotros podemos sacar con esto? ¿Que somos salvos por obras? Claro que no. ¿Pero que la salvación se puede perder? Sí se puede perder, pero no por obras. No se va a perder por algo que tú haces o lo que tú no haces. Y eso es lo que vamos a entrar un poquito más en el tema de cómo nosotros podemos perder la salvación y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ganar la salvación. Pero antes de llegar hasta allá, me gustaría hablar un poquito acerca de lo que es la ley. La ley ¿es mala? No es mala. El apóstol Pablo en Romanos dice que la ley me sirve para yo darme cuenta del pecado. Antes no existía la ley. Antes se puede decir de Moisés, si se le fue dado la ley a Moisés. Antes no existía la ley. Pero entonces la gente, había mucha maldad en el hombre. Vemos lo que pasó con Noé y el arca. ¿Por qué el Señor mandó a Noé a hacer arca? Porque había mucha maldad en el hombre, había mucha maldad, mucha violencia. Entonces podemos ver que después de Noé, con el tiempo llegó Abraham, se le dio el pacto a Adán, y de ahí nació el pueblo hebreo hasta llegar, ¿cierto?, al monte Sinaí, y se les dio las tablas a Moisés, y ahí el Señor le dice, vas a escribir estas tablas, y le empieza a dar la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, la ley no es mala, si la ley se dio para que yo pueda entender y pueda comprender en qué estoy mal, qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que me tiene alejado de Dios, qué es lo que yo me estoy haciendo, se puede decir, un daño a mí mismo y también daños a otros. Entonces el apóstol Pablo dice, la ley no es mala, pero la ley te salva si tú la sigues, no. La ley no te salva si tú sigues. Pero también uno puede decir, entonces si desobedezco la ley, entonces ¿me voy a perder? No, tampoco. Y yo quiero aclarar en esto porque quizás muchos de algunos me dirán, pero ¿cómo? ¿Tú tienes que obedecer la ley? Claro que tenemos que obedecer la ley, pero la ley no te va a salvar y tampoco te va a condenar. Hay un
hay un mandamiento en la ley, de los 10 mandamientos, que dice, no, no mentirás. Y nosotros podemos corroborar eso. Todos los que conocemos los 10 mandamientos decimos, claro, no es mentir. Si tú mientes, entonces va a traer castigo. Pero déjame decirte que dentro de la Biblia hay historias donde Dios permitió la mentira. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Sí, Dios la permitió, o Dios no la condenó la mentira, como pasó con Rahab en Josué, en el capítulo 2, antes de entrar a Jericó. Resulta que Josué mandó dos espías, y ellos se fueron y se metieron a la casa de Rahab la ramera. Y ustedes saben que ramera significa prostituta. Entonces ya ahí ya se estaba, se puede decir, evadiendo uno de los mandamientos. Pero resulta que ella lo escondió, y el rey de Jericó escuchó que había unos espías y mandó a buscarlos. Y dice que ella los metió a la azotea y los escondió ahí. Y cuando llegaron estas personas a buscar, le dijeron, oye, sabimos que estuvieron aquí 2 espías, quiero que nos entreguen a los espías y bla, bla, bla. Y ella dijo, no, o sea, estuvieron aquí, pero ya se fueron. Y ellos quedaron, y se fueron. ¿Y para dónde? Oh, se fueron. Y le indicó una dirección totalmente errónea, una dirección totalmente equivocada. Dijo, se fueron para allá, se fueron hace poco, vayan, yo creo que lo van a alcanzar. Y después ella los fue a buscar allá donde los tenía escondidos, los bajó por una soga, y así sigue la historia. Pero ella dijo, miren, yo mentí y yo los encubrí a ustedes, pero me gustaría que ustedes perdonaran a mí, perdonaran mi casa, cuando todo esto se destruya, porque ella creía que Dios era un Dios poderoso. Dijo, yo sé que Jehová, yo sé que el Señor está con ustedes y Él es poderoso. Y se fueron. Y ustedes saben la historia de Jericó, que fue, los muros fueron derribados. Y ustedes saben a quién solamente salvaron: a Rahab, siendo ramera y mintiendo. Entonces, uno puede decir, pero eso es condenable. Pero tenemos que nosotros ver cuál es la condición. Hay otra historia, cuando estaba Acab con Josafat, y Acab le dice, vamos y ayúdame porque quiero que te unáis a mí, porque vamos a ir a pelear. Y Josafat le dijo, bueno, ¿qué dicen los profetas? Y todos los profetas hablando acerca de que él iban a ganar, que el Señor le había entregado la victoria a ellos, y todo eso, que ustedes ya conocen la historia. Y Josafat le dijo, pero no hay alguien más, porque Josafat no era tonto. Y dijo, no, aquí como que no me calza algo. Y dijo, no hay alguien más. Y dijo, sí, hay otro profeta, pero este siempre me profetiza cosas malas. Y resulta de que lo fueron a buscar, y la persona que lo fue a buscar le dijo, mira, todos han profetizado bien. Tú anda y profetiza lo mismo, que vas a venir en victoria y todo eso. Y Micaías, dijo, sí, dice, pero yo voy a hablar lo que el Señor quiere que yo hable. Punto. Y ahí estamos bien, hasta estamos bien. Pero llegó el momento dado que se enfrentó a Acab, y Acab le dijo, ¿qué tienes que decirme? Y Acab dijo, el Señor te va a entregar la victoria. Algo que no fue, algo que no era. Podemos decir que ahí se mintió. Y después Acab le dijo, no, yo quiero que tú me digas la verdad. Micaías le dijo, bueno, y le contó la visión que él tuvo. Y dijo que Dios mandó un espíritu de mentira y de engaño para todos esos profetas que estaban ahí. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Hasta Micaías también. Y al final le dijo, ¿sabes? Lo que pasa es que tú vas a salir derrotado. Entonces, bueno, Acab lo metió al calabozo, lo metió preso. Pero podemos ver que entonces pareciera como que no concuerda, pareciera como que no pega. Pero nosotros tenemos que ver lo que es el contexto. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor está en su propósito? Y ahora con esto uno puede decir,
bueno, entonces vamos a ir a pecar, total, no importa, total, a mí me dijeron que no es por obra, entonces vamos a ir a pecar. No, tampoco. No voy a usar mis palabras para decir, voy a ir a pecar, voy a ir a Las Vegas. Eso, no, tampoco. Entonces, pero ahí vamos a seguir viendo lo que realmente le importa al Señor. El Señor dice en Mateo, en el capítulo 5, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, tomando estos versículos, al Señor no es que le importe que si tú pecas o no pecas para ser salvo. Lo que al Señor le importa es la condición de tu corazón. Es lo que tú piensas, es lo que tú deseas. Entonces aquí dice, en los dichos antiguos dice, no matarás, que está en los 10 mandamientos. Y claro, no es bueno matar, dice, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Entonces ya no es solamente es una cosa de actuar, sino que es una cosa de sentir, una cosa de ir más allá de lo que solamente se puede mostrar físicamente, sino que nosotros tenemos que estar limpios de corazón, porque dice que si cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró. Pero dice, dice, si se mete físicamente cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que la mira, solamente mirarla, solamente pensarla, solamente desear, dice, entonces ya se contaminó su corazón. Y eso es lo que al Señor le importa. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros seamos limpios, pero limpios de corazón. El salmista dice, ¿quién subirá al trono de Dios? ¿Quién subirá al reino? Y esto, el salmista lo dijo antes, mucho antes que viniera Jesús aquí a la tierra, mucho antes que Jesús derramara su sangre por nosotros. Y él dice, ¿quién subirá al trono de Dios? Y él nombró 3 cosas. Primero, el limpio de manos. Lo segundo, puro de corazón. Y el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces, el salmista ya tenía la clave. Ya sabía lo que había que hacer o la condición que debemos tener para nosotros ser salvos. Entonces, la condición para nosotros poder ver al Señor solamente ser puro de corazón. Jesucristo dice en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí no está diciendo bienaventurados los que se portan bien, bienaventurados los que no pecan. No, sino que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque donde está vuestro tesoro, dice, allí estará también vuestro corazón. Y esa parte es lo que hace la gran diferencia. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si nuestro tesoro es buscar las cosas de Dios, si nuestro tesoro lo queremos allá en los cielos, entonces allá está nuestro corazón y nuestros deseos y nuestro anhelo es servir al Señor, es estar con Él. No por una obligación, no por una revelación, no porque voy a ganar mucho dinero al tener una iglesia, no, nada de eso, sino que simplemente es buscar el reino de Dios y su justicia, y ahí va a estar nuestro corazón. Jesucristo sigue diciendo, y le dice a los fariseos, generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y entonces aquí, en esta parte, Jesucristo lo dijo. Aquí no está hablando de lo que tú haces o lo que no haces, está hablando de tus palabras. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces depende de lo que tú haces. Pero no porque se te obliga a hacer, o no porque no tengo que pecar para ganarme el reino de Dios. No, simplemente porque tu corazón está limpio. Simplemente porque tu corazón es bueno, entonces automáticamente, al ser tu corazón bueno, vas a hacer buenas obras. Y vas a hablar bien. No vas a andar con odio. No vas a andar haciendo una pila de cosas, pero no porque es obligación, no porque la religión te lo manda o la religión te prohíbe hacer muchas cosas. No, no es así. Simplemente es porque ya tu corazón cambió. Ya tu corazón es nuevo. Ya tu corazón es diferente. Tu interior es diferente. Tú cambias. Y eso es lo que realmente te va a dar la salvación, ese cambio. Pero ese cambio nosotros no lo podemos dar por nosotros solos, por nosotros mismos. Es imposible. ¿Saben por qué? Y aquí va a estar la parte del pecado. Y por qué el pecado se asocia a lo que es la salvación o a la perdición. Porque el pecado es algo que está sucio, es una contaminación que tú tienes dentro de ti. Y ese pecado te hace alejarte de Dios. Te hace ir para el otro lado. No importarte las consecuencias. Simplemente lo único que te importa son tus deseos, tus ansias, tus ganas y seguir lo que tú tienes dentro. Esa falla, la cual tú naciste, esos pecados con los cuales tú naciste, eso te impulsa y te lleva, porque está dentro de ti. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo nosotros vamos a ver si una persona es salva o no salva? Es muy difícil saberlo. Es muy difícil verlo. Pero una de las cosas que la Biblia dice es que por sus frutos los conoceréis. Y no estoy hablando de solamente hablar bien o hablar bonito o solamente predicar, y entonces tú dices, oh, mira qué predicador. Yo le voy a decir, y no quiero, ustedes saben que a mí no me gusta decir nombres, pero yo he visto mucha gente, ya sean predicadores, cantantes, pastores, evangelistas, profetas, pero he visto bastantes que están parados en un púlpito o en un escenario, y uno los ve predicando la palabra, los ve cantando al Señor, pero se les ve un ego, se les ve una vanagloria del porte de un buque. O sea, no pueden ser más vanagloriosos. Y cuando aparece alguien, lo llenan de aplausos, aparecen otra persona, lo llenan de aplausos, aparezco yo, me llenan de aplausos y ay, se me infla el pecho y hablando y diciendo cosas. Se nota. Y eso son los frutos. Se notan, se ven. Pueden hablar muy bonito. Claro que sí. Y la gente los puede ver, pueden llenar estadios, pueden llenar iglesias grandes. Pero no, porque lo que hablan se nota. Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que desarrollar ese discernimiento, el discernimiento de espíritus, para que no seamos engañados. Y no puede decir no solamente esa gente que llena estadios, cosas así, porque tampoco estoy hablando de todos, sino que estoy hablando de algunos que yo he visto. Pero también en iglesias pequeñas hay gente que tiene la lengua más larga que la corbata. Es una cosa que la podemos ver por todas partes. Y ahí donde dice, por su fruto tú los vas a conocer. Y por eso Jesucristo dice, no es por lo que tú haces, sino
qué es lo que tus palabras, lo que tus hechos están diciendo por ti. He ahí la gran diferencia. Es ahí donde se muestra si tu corazón está bien o no está mal. Porque una persona puede hablar mal de alguien y después dice, pero que Dios lo bendiga. Tampoco sirve. Esa bendición no ha llegado a ninguna parte. Nosotros tenemos que ser sinceros siempre. En todo lo que hacemos tenemos que ser bien sinceros. ¿Cometemos errores? Claro que cometemos errores. Nos arrepentimos y el Señor nos levanta, nos restaura. ¿Seguimos cometiendo errores? Claro que sí, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y por eso nuestra salvación no puede ser por obras. Porque si fuera así, entonces estamos perdidos todos. La Biblia dice que ni la sangre ni la carne pueden heredar el reino de Dios. No lo pueden heredar. La sangre y la carne se van a quedar aquí. Dice que lo único que va a heredar el reino de Dios es nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, que es totalmente diferente a la carne. Nuestro cuerpo no es la carne. Dice que nuestro cuerpo, que está vestido de corrupción, se vestirá de incorrupción. Es la única manera, porque también por nuestro cuerpo corre la sangre. Entonces tiene que ser vestido de incorrupción, de incorruptibilidad. Entonces nosotros podemos entender que ya la salvación no es por obra, pero sí hay una condición, que es la condición de tu corazón. Nosotros podemos sentirnos súper santos, pero eso no quiere decir que vamos a tener el cielo ganado. Porque yo les quiero dar un ejemplo, y esto lo he visto muchos. Cuando usted ve a alguien, quizás no usted, pero otra persona cristiana, ve a alguien tomándose una lata de cerveza. Lo miran mal. Eso no debe ser. Pero andan con una lata de refresco cola llena de azúcar y llena de químicos. Y una persona que lo ven con una lata de cerveza, lo juzgan. Pero una persona que lo ven con una lata de bebida cola, no lo juzgan. Y uno puede decir, sí, pero lo que pasa es que la cerveza o el alcohol te induce al alcoholismo. Sí, pero también la golosina y los dulces te inducen a la glotonería. Y si ustedes me preguntan cuál de los dos es peor, para mí los dos son mal, los dos están mal. Entonces, a veces solamente juzgamos por lo que nos enseñan, por lo que vemos, y no es así. Por eso el Señor no puede guiarse, por eso el Señor dice que nuestros pensamientos no son igual a los de Él, porque imagínense, si el Señor juzgara como nosotros juzgamos, no llegaría a ninguna parte. Por eso es importante que lo que nosotros tenemos que ver es que el Señor mira el corazón. Y aquí también hay una palabra cliché que se ha usado mucho que dice, el Señor mira el corazón. Y mucha gente se excusa y hace lo que quiere. Y va para aquí, va para allá. Y cuando alguien le dice, oye, no tienes que hacer eso, o no puedes hacer eso, le dice, es que el Señor mira el corazón. No mira lo exterior, mira el corazón. Pero déjame decirte que sí, pero no es tan así. Y esa gente generalmente dice, es que nosotros somos salvos por gracia. Y no, tampoco es así. Es que nosotros estamos estamos, ¿cómo se puede decir? En la era de la gracia, en el pacto de la gracia. No, este es el nuevo pacto, es la sangre derramada de Cristo Jesús. El nuevo pacto es la sangre, no es la gracia. La gracia siempre ha existido. La gracia siempre ha estado desde los principios. La gracia de Dios ha estado. La salvación de Dios siempre ha estado. Siempre ha sido. Pero ¿qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Dice, cuando estuvo con los discípulos en la última cena, en la fiesta de la Pascua, le dice, esta es mi sangre. Y esta sangre es el nuevo pacto. Y este pacto es para la redención de pecados. Para que ustedes sean limpios de pecados. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pecamos, nosotros no podemos salir de ese vicio. El pecado es como un vicio que nos atrae, nos atrapa. Y Jesucristo dijo, pero no se preocupen, mi sangre que es derramada, yo
los voy a perdonar de sus pecados, para que ustedes tengan el camino apto, el camino limpio para ir con Dios. Y Jesucristo dice que Él vino, dice, y Él nos limpió de pecado. Y cuando nos limpia de pecado, entonces Él trae la paz con Dios, esa conexión con Dios. Dice que Él rasgó el velo para que nosotros tengamos acceso libre hacia Dios Padre. Lo mismo que Pablo dice que el Espíritu Santo, cuando ahí está el Espíritu Santo, entonces hay libertad para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, para que nosotros podamos entrar a esa gloria. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer, a darnos salvación, porque nuestro corazón es impuro. Nuestra manera de ver las cosas está mal, nuestra manera de sentir está mal. Todo nuestro ser está mal, estamos en pecado. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, por eso la palabra dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Porque el Señor nos limpia de todo pecado. Y no es que el pecado nos va a dar la condenación, sino que el pecado nos aleja, nos aparta del Señor. Y ya no podemos escuchar la voz de Dios. Ya no podemos escuchar los consejos de Dios. Entonces el Señor viene y nos santifica, nos aparta. Y dice que el apóstol Pedro dice que ahora ya nosotros ya no andamos con la naturaleza terrenal solamente, sino que ya nosotros andamos con una naturaleza divina que nace en nuestros corazones. Y nuestro actuar y nuestro decir ya no es una obligación, ya no es porque no nos prohíben o porque nos mandan o porque no nos mandan, sino porque nuestro corazón ha cambiado. Nuestro corazón ya está limpio y ya está apto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos con ese nuevo corazón, entonces ese pecado se va, porque el pecado, ¿qué es lo que te trae? El pecado te trae ruinas. El pecado te trae destrucción a tu vida. Y esa destrucción, ¿saben cómo se llama? Esa destrucción se llama depresión. Esa destrucción se llama ataques de pánico. Esa destrucción se llama ansiedad. Esa destrucción interna que te asfixia. Y tú dices, pero yo no sé qué me pasa. Y de repente tienes momentos de felicidad, pero vuelves a lo mismo. Eso es el pecado. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que sigue viviendo igual, porque se autojustifican y no puede ser así, si el que nos justifica es Jesucristo. Hermanos, personas que me están escuchando ahora, yo les invito a que renueven su corazón, que cambien su manera de ser, cambien su manera de ver las cosas, porque tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que sacar toda la basura que hace mucho tiempo está ahí en nuestro corazón. Tenemos que sacar todo eso que por años se ha estado metiendo, años se ha estado acumulando. Todo eso hay que sacarlo de nuestro corazón. Tenemos que hacer una limpieza. Pero si la quieres hacer tú, déjame decir que no va a suceder. Y ahí es donde entra Jesucristo. Y para los que saben y entienden estos términos, el Señor es nuestra Pascua. Él es el sacrificio que una vez se hizo. Y ese sacrificio se hizo una vez y para siempre. Porque cada vez que tú te sientes de esa manera, tú puedes ir otra vez a las plantas de Jesucristo y decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, ya no quiero ser igual. Dice que el Señor te limpia. Te limpia. El Señor saca toda esa basura de tu corazón. Saca todo eso que no te conviene, saca todo eso que te da tristeza, esas cosas que te dan melancolía, esas cosas que te hunden, ese sentimiento de culpa, el Señor lo quita de tu corazón, lo saca. Te deja limpio, pero no solamente limpio, sino también te deja apto, porque Él es nuestro sumo sacerdote.
y Él nos deja apto para entrar a la presencia de Dios. Y eso es lo que es la salvación. No es por obra, no es por obra, no es porque mucho pecas o poco pecas, no es eso, sino que la salvación solamente es por medio de Jesucristo. Y tener un corazón limpio, un corazón sano, un corazón apto para ver al Señor. Esa es la salvación. Y el Señor, a través de la historia, vemos que siempre ha salvado, pero antes era difícil. Pero el Señor dice, echa sobre mí tu llaga, tu peso, tu carga, tus aflicciones, échalas sobre mí. Y dice, y yo la voy a llevar. Y yo te voy a poner la mía, dice. Pero la mía es súper ligera. La mía es liviana y es fácil de llevar. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Pero tenemos que hacerlo a conciencia. Tenemos que hacerlo a voluntad. Por eso cuando dice, Señor, yo te entrego mi voluntad, eso es cambiar mi voluntad, lo que yo quiero hacer, lo que me gustaba hacer, que lo que me gustaba y las decisiones que yo tenía antes ya no sirven. Entonces ahora tenemos y hacemos la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, como dice Pablo en Romanos, dice, cuando cambiamos nuestra mentalidad, cuando transformamos nuestra manera de ver las cosas, cuando abandonamos los deseos de este mundo, porque nada bueno trae este mundo, ustedes ven con lo que está pasando, nada bueno trae este mundo. Dice, cuando tú te das cuenta, dice, tú aceptas la voluntad de Dios, dice, y esa voluntad, la ves que es agradable, es perfecta y te favorece. Y el versículo que yo le leí al principio, que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, hacía muchas cosas para ti, pero lamentablemente yo no los conozco porque se desviaron, hacedores de maldad. Y el Señor dice que el que hereda el reino de los cielos, el que entra en los reinos de los cielos, dice, es el que hace la voluntad de mi Padre. Él va a heredar el reino de Dios. Porque el primer mandamiento, Jesucristo dijo, hay 2 mandamientos, pero el primero dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o sea, con todo lo que tú tienes, toda tu vida la entregas al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para recibir la vida eterna, para recibir la salvación. Simplemente es reconocer que estamos mal y que el único camino al Padre es Jesucristo. Por medio de Él somos limpios. Limpia nuestro corazón. Y después que el Señor limpia nuestro corazón podemos respirar, podemos ver las cosas diferentes. Se nos pone una sonrisa en nuestros labios porque vemos la vida totalmente diferente. Toda la amargura se va de nuestras vidas. Y podríamos seguir hablando de este tema que es bien amplio, es muy bonito, que solamente la única condición es aceptar a Jesucristo, nada más. Yo lo voy a invitar, donde estén, que oremos, hagamos una oración. Y con esta oración, ahí donde estás, pídele perdón al Señor y restaura tu corazón. Déjalo que Él restaure tu corazón, que Él ministre tu vida. Y cuando tú buscas, vas a encontrar. Si tú puedes, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por Jesucristo, porque tú lo mandaste a esta tierra, mi Dios, a morir por nosotros, a cada uno de nosotros, porque tú sabes nuestra condición. Tú sabes, mi Dios, que nosotros somos fallos, que ya venimos, Señor, desde que nacimos venimos pecadores, Señor, haciendo lo malo. Y en la vida, mi Dios, lo que ofrece este mundo, cada vez nos vamos alejando más de ti. Pero tú mandaste a Jesucristo a hacer un sacrificio para que nosotros seamos limpios de pecado, para que ese pecado no nos aleje más de ti y podamos ver tu gloria y podamos, Señor, ver tu majestad. Porque tu majestad, Señor, es la que nos hace entender
y no hace ver que tú tienes toda la autoridad y que no hay ninguna cosa creada que es mayor que ti. Y si estamos al lado tuyo, Señor, mi Dios, eso nos trae paz. Paz a nuestra conciencia, paz a nuestra vida, paz a nuestra familia, paz con nosotros mismos. Señor, esa paz, Señor, esa paz que nos acerca a ti, esa paz que viene de ti, mi Dios, solamente de ti. Y cuando tú das esa paz, Señor, no hay nada, no hay nadie, Señor, que nos pueda separar de tu amor. Absolutamente nada. Mi Dios, yo te pido que tú nos des descanso a nuestro corazón. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, de las cosas malas, Señor, que hemos hecho por tanto tiempo. Y queremos, Señor, que tú limpies nuestros corazones, que saques todo este desecho que se ha acumulado por tanto tiempo. Que tú limpies, Señor, nuestras vidas. Que tú limpies nuestro ser, mi Dios. Te damos gracias porque a través de esto podemos recibir nuestra salvación. Porque no solamente tú, mi Dios, nos dejas aptos para seguir una vida más feliz y una vida más cómoda en esta tierra, sino que también tú nos dejas aptos para ver cara a cara a nuestro Dios. Gracias por esta salvación. Gracias por este perdón, mi Dios. Gracias por darnos a entender y darnos a comprender por medio de tu palabra qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que seguir. Gracias, mi Dios. Y a ti sea toda gloria y toda honra para siempre. Amén. Buenos hermanos, que Dios los bendiga y vamos a estar transmitiendo nuevamente este viernes que viene a las 7 de la tarde. Bendiciones para todos y saludos a todos los que están viendo. Bendiciones.